Hola y bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a tocar un tema, yo diría que fascinante y muy importante para la ciencia y sobre todo para la medicina. Hablamos del acceso a los datos clínicos, que muchas veces parece que están guardados bajo siete llaves, ¿no? Y eso pues frena la investigación. Pero, ¿y si hubiera otra manera? Una forma de compartir que de hecho multiplique el valor de esos datos. Exacto. Justo de eso va la cosa. Está surgiendo un modelo, podríamos llamarlo comunidades de datos. La idea va más allá de solo abrir datos. Se trata de construir todo un ecosistema alrededor para fomentar la colaboración, ya a nivel global, y hacer el acceso más democrático. Y precisamente ahí pone el foco nuestra fuente principal de hoy. Es un estudio académico bastante reciente que analiza esto en detalle. Compara el impacto de bases de datos médicas enormes, gigantescas, pero se fija especialmente en una del MIT que se llama MIMIC. Y ojo, que los resultados sobre la eficiencia, son bastante llamativos, la verdad. Efectivamente. Así que nuestra misión hoy es desgranar qué nos dice este estudio, ver cómo este modelo de datos, que es abierto y colaborativo, influye no solo en cuánta investigación se hace, sino en lo eficiente que es. Eficiente en términos económicos y también, muy importante, si logra ser más inclusiva, más equitativa. Pues venga, vamos a ello. Para empezar, si te parece, recordemos muy rápido por qué es un problema que los datos clínicos estén tan restringidos. Pues principalmente porque limita muchísimo la capacidad de verificar resultados de otros científicos, la famosa reproducibilidad. Sin eso la transparencia se resiente, claro. Y es más difícil asegurar que la ciencia beneficia a todos por igual. El propio estudio da unas cifras que, bueno, hablan por sí solas. Menciona análisis previos, donde casi un 20% de los autores directamente se negaban a compartir datos si se los pedían, incluso si ponían en el papel que lo harían. ¿Un 20%? Sí, sí. Y de los que en teoría aceptaban, menos del 40% al final lo hacían de verdad. O sea que en la práctica es muy difícil coger un estudio y decir, a ver, voy a comprobar si esto está bien hecho, si los resultados son reales, y en salud, claro, eso puede tener consecuencias bastante serias, ¿no? Sin duda alguna. Piensa, por ejemplo, en la inteligencia artificial aplicada a la medicina. Si entrenamos un algoritmo con datos que son opacos, que no sabemos bien de dónde vienen, cómo se recogieron, pues es muy probable que ese algoritmo luego falle al usarlo con pacientes reales en otro sitio. O peor aún, que perpetúe sesgos contra grupos de población que ya de por sí están infrarrepresentados en la investigación. Uf, claro. La pandemia de COVID nos dio un máster acelerado, ¿no? Vimos lo rápido que pueden circular estudios con errores o con conclusiones exageradas si no hay forma de verificarlo rápido. Vale, entendido el problema. Y ahí es donde, según el estudio, entran estas comunidades de datos. ¿Qué son exactamente? Y háblanos de Mimic, que es el ejemplo central. Pues mira, una comunidad de datos, en este contexto, es una iniciativa que sí ofrece acceso gratuito a grandes volúmenes de datos clínicos anonimizados, pero que además invierte activamente en crear una red de usuarios, en ofrecer formación, herramientas y en fomentar la colaboración internacional. MIMIC, que son las siglas de Medical Information Mart for Intensive Care, es el gran ejemplo que usa el estudio. Lo desarrolla un laboratorio del MIT, el de Fisiología Computacional, y contiene información súper detallada de cientos de miles de estancias en UCIs, unidades de cuidados intensivos. Cientos de miles. Sí, son datos complejos, pero accesibles a través de una plataforma llamada Fisionet. ¿Y quién usa estos datos? ¿Son solo investigadores de las grandes universidades americanas o...? Pues ahí está una de las claves interesantes. Mímica ha conseguido atraer a una comunidad muy diversa. El estudio destaca, por ejemplo, que algo más del 10% de sus usuarios registrados vienen de países de ingresos bajos y medianos. Anda. Y este es importante, claro, porque aporta perspectivas que a menudo faltan en la investigación biomédica más tradicional, que suele estar dominada por los países ricos. Muy interesante ese punto. Pero Mimic no está sola, ¿no? Hay otras grandes bases de datos. Y el estudio las compara. Y aquí es donde la cosa, sobre todo al hablar de dinero, se pone curiosa, digamos. Exacto. La compara con tres iniciativas enormes. Por un lado, UK Biobank, en Reino Unido, que tiene datos genéticos y de salud de 500.000 de británicos. Una pasada. 500.000. Luego está el programa All of Us, de los NHI en Estados Unidos, que quiere recoger datos de más de 1 millón de estadounidenses. Y también Open Safely, también británico, que analiza datos anonimizados de casi 60 millones de pacientes del Sistema Nacional de Salud inglés.
Vale. Son auténticos gigantes. ¿Y la financiación? Porque intuyo que aquí las diferencias son, bueno, notables. Notables es quedarse muy corto. Son abismales. A ver, Mimic, en toda su historia, ha recibido unos 14,4 millones de dólares de financiación pública. 14 millones. ¿Vale? UK Biobank, más de 500 millones. 500. OpenSafely, unos 54 millones. Y Olofos, agárrate, más de 2.100 millones de dólares. 2.100 millones. Madre mía. Frente a 14. Es que es brutal la diferencia. Cientos de veces más inversión en algunos casos. Claro, la pregunta es inmediata. ¿Se traduce esa inversión masiva en un impacto científico proporcionalmente mayor? ¿Cómo lo mide el estudio? Pues usan lo que se llama un análisis bibliométrico, que suena técnico, pero básicamente es contar las publicaciones científicas que usan cada base de datos. Ujú. Y luego contar cuántas veces esas publicaciones son citadas por otros científicos. Como una medida de influencia, ¿no? Usan dos métricas principales: el número total de citas acumuladas a lo largo del tiempo y luego algo llamado índice H, que es un poco más sofisticado. Mide no solo cantidad, sino también la calidad o el impacto sostenido de esas publicaciones. Vale. ¿Y qué sale si miramos solo el volumen bruto? Las citas totales. ¿Quién genera más? Ruido científico, por así decirlo. Pues en cifras absolutas, UK Biobank y OpenSafely generan un volumen de citas muy alto. Compiten bastante de cerca con Mimic, aunque Mimic lleva más tiempo existiendo, si sumamos sus versiones. Olofas, que es más reciente y tiene otro enfoque, genera bastantes menos citas en total. O sea que, a primera vista, podrías pensar, bueno, más dinero, más o menos más citas, parece lógico. Hasta ahí, sí, podría parecerlo. Pero aquí viene el giro interesante, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando se ajustan esas cifras por el dinero invertido? La eficiencia. Aquí es donde los resultados son, realmente sorprendentes. La eficiencia de Mimic se dispara. A ver, por cada $1.000.000 invertido, Mimic genera una cantidad de citas que es, de media, casi 60 veces superior a la de UK Biobank 60 veces. y más de 600 veces superior a la de Olofas. 600. Es una barbaridad. Sí, sí. OpenSafely empezó con buena eficiencia, quizá por el boom inicial de estudios sobre COVID, que usaron mucho esos datos. Pero Mimit la supera a partir del cuarto año y sigue acelerando. O sea, no es solo generar investigación, es hacerlo de una forma increíblemente eficiente con los recursos disponibles. ¿Y qué pasa con el índice H, esa medida de impacto más sostenido? ¿Se mantiene esa diferencia? El índice H, recordemos, mide cuántos artículos muy citados han salido de cada base de datos. Es como medir los grandes éxitos, ¿no? En cifras glutas, sin ajustar, UK Biobank tiene el índice H más alto. Sugiere que ha generado un núcleo de investigaciones muy influyentes. Mimic le sigue de cerca, por delante de OpenSafely y Olofas. Vale. O sea que UK Biobank parece generar hits individuales muy potentes. Eso parece. Pero, de nuevo, la pregunta clave. ¿Ajustando por la inversión? Es más alto que el de UK Biobank. 9 veces. Y casi 3 veces más que el de OpenSafely. Para Olofas, el índice H ajustado es, casi inexistente en comparación. Increíble. O sea que Mimic no solo genera más volumen de ciencia por dólar, sino también más impacto de alta calidad de forma eficiente. Exacto. Esa es la conclusión que sacan los números. Vale, los números son clarísimos. Pero tiene que haber una explicación, ¿no? ¿Cuál es el ingrediente secreto que hace Mimic de forma diferente para lograr esto con una fracción del presupuesto? Pues el estudio lo atribuye de forma muy directa a lo que llama el cultivo deliberado de la comunidad. O sea, no se trata solo de colgar los datos en Internet y a ver quién los usa. El equipo que está detrás de Mimic, que se llama MIT Critical Data, invierte muchísimo esfuerzo en construir esa comunidad y en mantenerla activa. ¿Y cómo lo hacen? ¿Qué significa eso de cultivar la comunidad en la práctica? Pues tienen una filosofía muy clara, basada en 5 pilares, dicen. Investigación riguroso, por supuesto. Enseñanza accesible para todos los niveles. Creación activa de redes de contacto, entre investigadores, clínicos, estudiantes, gente de la industria. Y luego 2 puntos muy interesantes. Un esfuerzo consciente por reimaginar los sistemas de poder en la ciencia y promover la equidad en salud. También mencionan algo llamado humildad epistémica. Espera. Humildad epistémica. Suena
Profundo. ¿Qué significa eso aplicado aquí? Pues básicamente reconocer los límites de tu propio conocimiento. Estar abierto a aprender de otras perspectivas, de otras disciplinas, es un poco lo contrario a pensar que tienes todas las respuestas solo por ser experto en algo, ¿no? Ya, Y en la práctica, pues se traduce en fomentar un ambiente donde se valora la diversidad de enfoques, donde se cuestionan las propias asunciones, donde se colabora de verdad. entendido. ¿Y ejemplos concretos de actividades que hagan para fomentar todo esto? Pues el ejemplo más destacado que da el estudio son los datathons. Datathons, como maratones de datos, ¿no? Exacto. Han organizado casi 50 en más de 20 países desde 2014. Son eventos donde juntan a gente súper diversa: médicos, informáticos, estadísticos, estudiantes, gente de ética, y les ponen a trabajar juntos durante unos días sobre problemas clínicos reales usando los datos de Mimic. Suena intenso. Lo es. Pero no solo generan ideas y publicaciones. Dicen que más de 2.000 papers han salido ya de la comunidad Mimic en general, sino que crean colaboraciones que duran, forman a la gente en cómo usar los datos, en temas éticos, y ayudan a identificar y abordar sesgos que puedan tener los datos o los algoritmos que se desarrollan. Ah, y eso conecta con lo que decías antes de la inclusión, lo de los investigadores de países de ingresos bajos y medianos. Precisamente, esa mayor participación, que era más del 10% en Mimic frente a cerca del 6% en UK Biobank, por ejemplo, no es casualidad, según el estudio. Es el resultado de ese esfuerzo activo, de reducir barreras, Mimic es gratis, ofrecer formación específica, crear un entorno que sea acogedor y colaborativo. El estudio contrasta este modelo de comunidad activa con otros, los llama cerrados, que son los que cobran por el acceso. Claro. Los restringidos, que no cobran pero te piden credenciales académicas muy específicas, difíciles de conseguir para algunos. E incluso los pasivamente abiertos, que son aquellos donde los datos son gratis, sí, pero no hay un apoyo comunitario detrás. Están ahí y ya está. Tiene todo el sentido. Si solo cuelgas los datos, pues probablemente los usarán los que ya tienen recursos, los que ya saben cómo hacerlo. Si además construyes una comunidad, ayudas a nivelar un poco el campo de juego, ¿no? A que participe más gente diversa. Exactamente. Los modelos cerrados o muy restringidos tienden a limitar la participación a la élite investigadora de siempre, y eso puede llevar a que se investiguen solo ciertos temas o que los resultados no sean aplicables a poblaciones diversas. Una comunidad activa ofrece no solo los datos, sino también la formación, los contactos, la cultura de colaboración. Capacita a gente de entornos con menos recursos para que puedan hacer preguntas relevantes para sus propias comunidades. Y co-crear soluciones. Y de paso, supongo, la transparencia y la colaboración generan más confianza pública en lo que hace la ciencia, que no es poco importante. Fundamental. Vale, si este modelo de comunidad activa es tan eficiente y tan equitativo, ¿cómo podemos fomentarlo más? ¿Qué recomienda el estudio para replicarlo o potenciarlo? Pues proponen un enfoque que llaman ecosistémico, o sea, actuar a varios niveles a la vez. A nivel individual, animan a los propios investigadores, comparte tu código, tus herramientas, haz de mentor para otros, documenta bien tu trabajo, busca colaboraciones globales. El granito de arena de cada uno. Exacto. Luego, a nivel institucional, piden a las universidades, a los centros de investigación, que inviertan en plataformas que sean accesibles, que ofrezcan formación específica, que eliminen barreras burocráticas para compartir datos. Vale, las instituciones tienen un papel clave. Y más arriba, gobiernos, agencias de financiación. Ahí la clave, dicen, es incentivar la compartición significativa de datos. O sea, no vale solo con marcar una casilla en un formulario diciendo, sí, compartiré mis datos. Hay que ir más allá. Mencionan iniciativas como el S-Index de los NIH en Europa, que intentan medir y valorar la calidad de cómo se comparten los datos y el software asociado. Interesante. Medir la calidad de la compartición. Y por último, a nivel global, proponen establecer mejores canales para la colaboración internacional, crear guías comunes para gestionar datos de forma ética cuando cruzan fronteras, etc. O sea, un esfuerzo coordinado en todos los frentes, para que abrir los datos no sea el final del camino, sino el principio. El principio de una ciencia que sea más colaborativa, más eficiente y, sobre todo, más justa. Esa es exactamente la idea. Pasar de simplemente datos abiertos a una verdadera ciencia abierta en comunidad. La verdad es que es muy convincente. Pero, como cualquier estudio, este también tendrá sus peros, sus limitaciones, ¿no? ¿Señalan alguna los autores?
Sí, sí, son bastante transparentes al respecto, hay que decirlo. Mencionan varias cosas importantes. Primero, que comparar estos datasets tan diferentes, UK Biobank, Mimic, All of Us, son muy distintos en estructura, en contenido, en cómo se accede a ellos, pues que esa comparación es inherentemente complicada. No es perfecta, no son manzanas con manzanas. Claro, es difícil estandarizar. Exacto. Segundo, que las métricas que usan, las citas, el índice H, son útiles sí, pero no capturan todo el impacto, sobre todo el impacto social directo o el impacto clínico en los pacientes. Eso es más difícil de medir con citas. Y además señalan que el enfoque inicial de Open Safely en la COVID pudo inflar un poco sus citas al principio, por el interés mediático y científico del momento. Entendido. ¿Alguna otra limitación relevante que mencionen? Pues también indican que, claro, este estudio se centra solo en datos de salud. Así que generalizar directamente las conclusiones a otros campos científicos, pues hay que hacerlo con cautela. Y que el hecho de que Mimic tenga varias versiones que han ido saliendo a lo largo del tiempo podría introducir algún factor de confusión en las comparaciones temporales. Vale, puntos importantes para tener en cuenta al valorar los resultados. Entonces, recapitulando un poco la idea central que nos deja este análisis, parece que la conclusión es clara. Tener datos abiertos es un primer paso, fundamental, sí, pero el verdadero motor para multiplicar el impacto, la eficiencia económica y la equidad de la investigación es construir y cuidar activamente una comunidad alrededor de esos datos. Como ha hecho Mimic. Exactamente. La comunidad no es un añadido, no es un adorno. Es parte integral del valor que se genera. No es solo tener los datos, es cómo se comparten, cómo se usan, cómo se construye conocimiento de forma colectiva a partir de ellos. Y esto nos lleva a una reflexión final, que de hecho plantea el propio estudio, y que a mí me parece muy, muy interesante. Hemos visto cómo Mimic arrasa en eficiencia según las métricas tradicionales, citas por dólar, índice H por dólar. Pero, ¿y si esas propias métricas estuvieran, de alguna manera, sesgadas? Si estuvieran favoreciendo, sin querer, a los modelos de investigación más tradicionales o a los de los países con más recursos. Es una pregunta muy pertinente, sí, muy provocadora. ¿Miden bien estas métricas el valor real que se genera, por ejemplo, en uno de esos datathons que mencionábamos, si se hace en un país de bajos ingresos? Quizás el mayor impacto ahí no sea solo el número de artículos publicados en revistas de alto impacto, que a lo mejor no son tantos, sino la formación de investigadores locales, la creación de redes de colaboración que antes no existían, o el desarrollo de soluciones concretas adaptadas a problemas de salud específicos de esa comunidad, aunque no generen miles de citas internacionales. Claro, es que a lo mejor necesitamos repensar las propias métricas, buscar nuevas formas de medir el impacto que capturen mejor el valor de esta ciencia más abierta, más colaborativa, más orientada a la equidad global. Cómo medimos la capacitación de la gente, las conexiones que se crean, las soluciones locales que surgen. No es fácil. No, no lo es, pero es un debate abierto y yo creo que fundamental si queremos que la ciencia abierta cumpla de verdad su promesa de ser más inclusiva y de beneficiar a todos. No basta con abrir los datos. Quizás también tengamos que, abrir nuestra mente sobre cómo medimos el éxito en la ciencia. Un buen punto para seguir reflexionando, sin duda.